Bueno, damas y caballeros, en este momento nos encontramos en Sintonizando una nueva realidad y nos encontramos con un invitado muy especial, un personaje que ha tenido una gran carrera, sobre todo en Radioactiva, en Caracol Radio. Es un personaje que en lo personal, pues nuestro grupo admira mucho. ¿Y qué les puedo contar de él? Comenzó como practicante de Caracol Radio, pa- pasó unos tiempos de productor en los 40 cuando se llamaban los 40 principales. Y actualmente, desde hace unos añitos para acá, hace parte del equipo de Radioactiva. Él es disc jockey, locutor, productor, ha programado un montón de cosas. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de Camilo Ramírez, que es nuestro invitado, y es el hecho de que Camilo, desde que noté que entró a Radioactiva, ha tenido como todos los turnos, ha estado en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes, en las noches, ha hecho de todo un poquito. Actualmente el hombre se encuentra haciendo unos tres programas en Radioactiva, que son The Classics en las mañanas y The Rock Show junto a Julio César Escobar en las tardes. Los fines de semana obviamente también está. Él está en Lo Menos Peor del Gallo, que son los sábados en la mañana, a las 8 de la mañana. Y desde hace cosa como de un año, el hombre también empezó a hacer televisión. Entró a Canal 13, entró a un programa que se llama Resonantes, que es como el programa de las noches de Canal 13. Y bueno, ya para terminar la introducción larga, Camilo Ramírez, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Yo creo que, chicas, un aplauso para Camilo, ¿sí? Por favor, un aplauso para Camilo Ramírez. Muy Camilo, generosa, bienvenido. gracias, muy generosa introducción, fue un gran resumen. Es como si Sí, fuera a morir en este momento, como que pasó toda mi vida rápidamente a través de mi cabeza con cada una de esas palabras. Gracias, chicos, por obviamente tenerme en cuenta para esto y por leer lo poco o mucho que he hecho en la radio y en tele ahora y demás. En verdad, un gusto. Ahí sacamos el tiempo. Aquí estamos. supongo preparándote para The Rock Show, sí, en la Sí, tarde. pero de Rock Show sí me toca salir de acá. Ah, vas a cabina hoy. Ah, ok, Claro, sí. Radioactiva para el tiempo de cuarentena Ujú. eh, se preparó solo dejando 3 personas autorizadas a entrar a Caracol Radio y a la cabina de Radioactiva. Por cercanías, por cosas de la vida, yo vivo cerca a Ujú. Caracol, entonces fue como, Mm, no, pues Camilo nos puede salvar por si cualquier cosa pasa. Y hay dos de los chicos que también hablan en Radioactiva, pero son unos monstruos también en producción, que son Santiago Castro y Alex Rodríguez, acá Champion, que hacen que Radioactiva funcione físicamente, porque sí es muy difícil dejar una radioestación sola, a la deriva. Los programas que hacen que la radio funcione dentro de Caracol no funcionan de manera remota. Finalmente, el tener el control de si se te cae, poder poner un computador, un CD, un celular a reproducir y que continúe el show sin que nadie se dé cuenta, es muy de estar personalmente en el lugar. Entonces, para no cargarnos también, entonces, ¿cómo pongo yo a madrugar al Champion desde las 5 de la mañana y que se quede hasta las 2 y a Santiago que entre a las 2 y se vaya a las 12 de la noche? Entonces yo dije, no, yo vivo cerca, estoy autorizado, por lo menos que claro, tengan 3 horas para que estos chinos se vayan a comer, descanso. sí, a tomarse cualquier cosa y yo agarro la consola. No me cuesta nada, lo que les digo, vivo súper cerca y pues estoy autorizado para entrar. El resto sí, trabajando remotamente. Ah, bueno, Cami, chévere. Bueno, una de las razones en sí, ya lo tocaste ahí, es el hecho de que queríamos hablar contigo porque queremos que nos cuentes cómo ha sido toda esta experiencia haciendo radio, pues durante los últimos meses, cómo se han llevado con el equipo de Radioactiva. Ahorita detrás de micrófonos nos contabas el hecho de que en cierta forma tú fuiste como la mente maestra de toda la situación. Sí, Julio César Escobar, que es el director de la emisora, confía mucho en mi trabajo y siempre estamos los dos como esculcando y craneando cosas, obviamente teniendo la participación de todo el equipo, pero junto a él fue como, bueno, carajo, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! En cuarentena, ¡ah! Simulacro. Obviamente esto te lo dicen a ti un viernes, te dicen un fin de semana que era puente, vamos a tener un simulacro y estando el fin de semana te dicen, no, nos vamos a ir Ujú. de cuarentena, de aislamiento obligatorio. Fue como, carajo, ¿qué vamos a hacer? De forma muy responsable, Caracol Radio pidió 3 personas autorizadas por emisora. Fue la decisión que les contaba Santi, el Champion y yo por la cercanía y porque si hay que solucionar algún problema rápidamente, yo puedo bajarme
a pie, en bicicleta, lo que sea, y solucionar en cualquier momento y a cualquier hora del día. Finalmente, después de eso empieza un proceso que es muy difícil y que tuvieron que pasar miles de empresas y miles de personas en Colombia. Y es, carajo, yo no tengo mi casa adecuada para trabajar, y menos en radio. ¿Qué hago con la conexión de internet? Yo no tengo un micrófono profesional. ¿Cómo me voy a conectar en tiempo real? ¿Quién me va a sacar al aire en Caracol? ¿Cómo voy a saber la música? ¿Será que los contenidos los desarrollo de la misma forma? Y empiezan todas esas preguntas a rondarle la cabeza a Julio, a rondarme la cabeza a mí, a rondarle la cabeza también a la gente que organiza dentro de Caracol Radio. Y resultamos, ¿quiénes tienen sus equipos en la casa? Levanten mano, tal, tal, tal y tal tienen. ¿Cómo están de internet? No, mi internet no tanto. Listo, tenemos que conseguir también MyFi para tal, tal y tal. No, que yo no tengo interfaz y el computador como que lo tengo hace 20 años. Escribieron el gallo por primera vez en ese computador. Listo, vamos entonces a conseguirnos un computador. Para eso también, y ahí sí agradecerle a Caracol y no es de Lambón, que todo lo que pedimos logró conseguirse. Que Peña, que está en Medellín desde la casa, no tenía un micrófono porque él iba a Caracol en Medellín para salir al gallo. Entonces, no, desde Bogotá consigámosle un internet a Peña, un micrófono USB para que desde el computador pueda conectarse sin tener interfaz, consolas y todas esas cosas, Ujú. sino USB sale, se puede conectar y sale a buena calidad. Igual Santi desde la casa, Camilo Guzmán tenía sus equipos, Julio compró de su plata equipos y dijo, de paso armo mi estudio. Yo siempre he pendejeado con música, entonces tengo como mis micrófonos, la interfaz, la cosa, Ujú. y funcionaba. Vale, Camilo, cuéntenos un poco de ese proceso que tú tuviste al ser una de las personas autorizadas para poder ir a cabina. Esos cambios de ir allá y luego transmitir desde tu casa, ¿cómo fue? Bueno, resulté amañándome en la casa. Yo, ay, no quiero volver, no quiero volver, no quiero volver. Cuando ya me toca empezar a volver para hacer The Rock Show en vivo, fue como, uno, salir a la calle era como un shock. Como bajar al sábado, porque también como hubo gallo los sábados y yo hacía todo el control desde la consola, fue como que bajaba a pie, como para respirar un poquito, y era muy raro ver como faltaba la bolita de heno pasando por la séptima, la 67, que son calles que siempre están a mil. Y la verdad que cuando yo llegaba como que me sentía temeroso, como que todo el mundo, quieto ahí. ¿Qué, hubo? ¿Qué más? De lejitos. ¿Qué ha pasado? Tapabocas. La primera vez que fui a Caracol fui con traje antifluido, con el tapabocas y me sentía temeroso. Creo que el temor se empieza a ir cuando uno se da cuenta que está con personas que también están en el mismo mood. Entonces, cuando uno ve a sus compañeros de Oxígeno, Tropicana, la W, la básica, que tienen que ir, que tienen que hacer programas también, guardando la distancia, bañándose las manos, con el antibacterial, con su tapabocas, como que uno dice como, bueno, tal vez estoy yo sobreactuado y poderlo hacer de forma normal, como ya nos toca hoy en día, está chévere, desde que todo el mundo esté como en la misma posición. Y es muy raro, Kelly, llegar a Caracol, porque eso es todo el tiempo era gente, 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 gente de lado a lado grabando cosas, que las cuñas, que los papeles, que los libretos, que los de la Luciérnaga, que don Gediondo que hubo haciéndole bromas a uno, demás, y llegar y encontrarse solo con ciertas personas que van todos los días en unos cubículos desocupados, en unas oficinas donde no está tu jefe, donde no está tu director, donde no está tu amigo de la otra emisora, donde no están los productores, donde no están las chicas de recursos humanos, como que uno sabe que está haciendo un trabajo que es para mucha gente que lo oye afuera, pero como que finalmente la gente que está alrededor lo nutre a uno. No, es algo que nos cogió de momento a todos. De un momento para otro Es, ya todo cambió de la nada prácticamente. Pero bueno, digamos que dejando un poquito de lado este tema del confinamiento, de la pandemia, desde tu experiencia, que tú tienes la oportunidad de tener un programa en televisión, en Canal 13, Los Resonantes, y otro en radio, ¿tú consideras que hay puntos que la radio tenga a favor que la televisión no tenga? siento que lo local puede ser un gran punto a favor. Finalmente, y me refiero específicamente a mi ejemplo de estar en Canal 13 y estar en Radioactiva, que es como, pues obviamente del que puedo hablar fácilmente, y es en Canal 13 tú tienes que ser muy general, porque yo estoy hablándole a ustedes, si alguna vez han agarrado el programa,
y ustedes están en una universidad y ustedes tienen un bagaje cultural distinto, pero yo tengo que pensar que los tengo que entretener a ustedes y ustedes se tienen que conectar conmigo y con las preguntas bobas, buenas o tontas que yo le haga a un invitado, pero también un niño en San Vicente del Caguán que tal vez nunca haya pisado una escuela o su mamá que está detrás de que el niño sí estudie y no le pase como a ella y a sus papás que tuvieron que trabajar toda su vida. Entonces el lenguaje cambia y se convierte en un universo más grande. No estás hablándole a Radioactiva Bogotá y tal vez a algunos lugares del planeta que se conectan a través de streaming, sino le estás hablando a alguien muy local. Y yo puedo decir que un semáforo en la Jiménez se dañó y mucha gente va a saber cuando pase por ahí que el semáforo en la Jiménez se dañó. Pero si yo lo digo en televisión y dependiendo de hasta dónde llegue con los medios, no me van a entender y tampoco les va a interesar. Entonces, ¿para qué perder el tiempo hablando de esa clase de cosas? Ahí sí creo que la localidad juega un papel fundamental en la radio y sobre todo el fin máximo de la radio, que es el acompañamiento, cumple su labor prima, que es Ujú. acompañar. Entonces, no Sí. mucha gente tiene el espacio para verle la cara a Camila Rivas y a Camilo Ramírez y a Fruco, que lo entrevistamos en estos días en Resonantes, porque no tienen tiempo, porque, oiga, está chévere, pero prefiero poner una canción y se convierte en algo distinto cuando tú pones a rodar la radio, te encuentras una buena canción y alguien entra y te cuenta una buena historia o te está contando qué pasa en tu ciudad o te está haciendo reír con alguna bobada. Entonces creo que la radio cumplió, o sea, mucha gente conoció la labor máxima de la radio, que es el acompañar, el que no te sientas solo, el que hay alguien ahí también y a ese pobre bobo le toca ir a trabajar mientras yo estoy acá en la casa cuidándome. Y creo que se logró y esas diferencias son bien notorias. No todo el mundo tenía para estar en Netflix todo el tiempo. Oye, ¿y tú cómo has visto la audiencia de Radioactiva en estos últimos meses? ¿Qué tal eso? Pues es muy raro porque Radioactiva tiene una emisora con unos oyentes divinos, porque Ujú, eso sí tengo que decirlo, todos son muy bonitos, son muy queridos y son muy entregados a la emisora. Pero también hay muchos que por tema generacional también ujú, se empiezan a interesar en otra clase de cosas. Por ejemplo, o sea, yo tenía la oportunidad de oír El Gallo y hablemos del día de las elecciones en Estados Unidos, caso reciente. Yo tenía la oportunidad de oír El Gallo y lo puse media hora y estuve toteado de la risa. Esos manes son unos cracks. Pero yo, uy, no, hoy no. Y me pasé a ver cómo era el cuento de los colegios electorales y cuánto se necesitaban, porque yo ya también tengo alma de viejo. Entonces yo, por eso les digo que el tema generacional también influye mucho y había gente que estaba buscando otra información. Hubo gente que tuvo también oportunidad para sentarse a ver el Netflix, esculcar el Spotify, matarse con YouTube cada vez que sale un comercial. Y obviamente pues se van rotando las audiencias para diferentes cosas. Entonces fue como una montaña rusa. Entonces arrancamos en marzo, sí. llegamos a mayo, julio otra vez. Pero y en distintas franjas. Entonces es algo que no se puede medir como tan fácilmente hoy en día. Uno, ¿será que echamos a Guzmán? ¿Será que echamos a Cami? ¿Quién es el que no está funcionando? ¿Qué hacemos? Porque no, en definitiva, cada persona que ya tenía oportunidad de estar en su casa más tiempo del que habitualmente está, consumía otras cosas, pero siempre volvía. Y así están comportándose como todas las radios y también los canales de televisión, como que hay super picos, como super bajadas y al otro mes como miremos qué pasó. Entonces, no, el pico era donde estaba la super bajada ahora y ahora el que le va mal era el que estaba bien el mes pasado. Es una locura y siento que es algo que también va a normalizarse con el tiempo, Ujú. pero pues por lo pronto hay que seguir haciendo lo que sabemos hacer y es canciones al alma, duro, seguro, buenas historias y entretenimiento, que es lo que siempre ha tenido como Radioactiva en, en posiciones de privilegio en cuanto a rating en Colombia. Cuando mencionas el tema de que son generaciones distintas y que ahorita están cambiando, ¿cómo consideras tú que se están generando contenidos sonoros para una audiencia que es muchísimo más visual? Es bien complicado y entonces es cuando tenemos que jugar con algo muy bonito que también generó Radioactiva. No sé por qué, no me pregunten por qué. Y es obviamente todo su músculo digital. eh, Tenemos más seguidores pues que emisoras súper populares. En algún momento estábamos con la Mega haciendo carreras como de, me ganó, te gané un seguidor, tú tienes uno más. Y ahí podemos zafarnos de la radio y ser felices, porque a nosotros se nos ocurren miles de pendejadas visuales. Y entonces lo que se ha visto, por ejemplo, en estos últimos 2 años con el reto Radioactiva, era una bobada que hacíamos en la oficina.
Entonces nos sentábamos en la oficina y era como, ¿cuál es esta canción, marica? Como, y fue como, ¿y si lo hacemos en video como los retos de los niños? Hagámosle. Y me puedo salir completamente del formato. No sería raro que yo haga unas Radioactiva News, Kelly, hablando de Miley Cyrus y del disco de Metallica, o que me guste cómo sonó Caigo con el remix que hicieron de Whitney Houston, y, y ahí me puedo zafar. Eso no es Radioactiva. Si yo lo digo al aire, ahí van a aparecer 1000 haters. Se volvieron pop, ahora están hablando de Caigo y de Taylor Sí. Swift. En lo digital va a estar esa persona que no lo ve, swipe, o que lo ve y dice, uy, yo no sabía eso de Taylor Swift, que había tocado con Rod Stewart y que su canción favorita es Summer of 69. Y eso ahí sí lo puedo contar. Me puedo zafar completamente de la radio y puedo ponerme un croma atrás y decir que estoy en Wembley y me estoy saliendo no solo de la radio, sino me estoy saliendo de Colombia. Sí, Pero es si algo cierto. han sabido hacer es adaptarse a eso, a esos nuevos formatos, a esos nuevos públicos, porque realmente yo soy partidaria de eso. Por ejemplo, mi papá, él ya está en los 40 y él es súper fan de Radioactiva y digamos yo también. Y tengo amigos que también escuchan mucho Radioactiva y ustedes han sabido lograr, digamos que captar esa audiencia y eso es de valorar mucho, ¿no? Y si algo tiene la radio también es que es un medio de comunicación que se ha sabido adaptar a lo largo de los años porque la radio ha tenido que, digamos, que estar compitiendo como para seguir estando en los medios. Entonces, en ese caso, Camilo, ¿tú cómo verías el futuro de la radio? Bueno, yo creo que no me va a tocar, yo creo que va a morir antes, porque los procesos en Latinoamérica son eternos y larguísimos. Mucha gente siempre ha dicho que la radio va a morir, se la va a comer el streaming. Y uno es como, meme, marica, ya. O sea, bájale a tu rumba. Todavía hay gente que sueña con hacer radio. Yo soñé con hacer radio hace unos 12 años y aquí estoy. Cuando todo el mundo estudiaba cine y quería cambiar la historia de la fotografía en dos, yo estaba ahí remando con un microfonito a ver qué pasaba. Les digo lo de los procesos en Colombia porque finalmente cuando nosotros tengamos de verdad una penetración de Internet de 100% en todo el país, empecémonos a preocupar. Porque ahí sí cualquier persona, me voy a encontrar con personas de tribus en el Amazonas que tienen acceso a Internet y que van a descubrir, carajo, ¿yo qué hago perdiendo tiempo yendo a Camilo y a Julio si puedo acceder al Museo de Arte Moderno de Nueva York desde mi celular? Y la radio ya, chao. ¿Cuándo va a llegar la radio satelital a Colombia? Va a pasar tanto tiempo. ¿Cuándo va a tener todo el país para pagar un plan de datos? Va a pasar tanto tiempo. ¿Cuándo va a tener todo el país para una suscripción a Spotify full? Va a pasar tanto, tanto, tanto tiempo que en verdad no hay que tener miedo. Y el miedo que muchos tenían se está haciendo real también. ¿Con qué? Con el podcast. Pero finalmente el podcast lo que es una distribución de radio por internet. ¿O no les ha tocado a ustedes en clase de hagamos una cápsula de radio que no pase de 5 minutos y que tenga tal Total. información? ¿Qué están haciendo? Un podcast que cambie la forma porque una persona lo puede oír en cualquier momento y tiene que ser atemporal y el cuento y no puedes usar música porque si no los derechos te clavan. Entonces por eso el podcast no tiene música, pero finalmente es un shot de radio que se distribuye de otra forma y no a través de antena. Entonces, ¿se le está dando un nuevo aire? Sí, pero sigue siendo la noción de radio. Cuando no exista el dial y cuando vayamos todos y a tumbar antenas de transmisión a las montañas y demás, porque ahí no se puede tener eso porque contamina y para allá vamos en algún momento, estoy seguro, pues ya miraremos. Por ejemplo, The Classics tiene una maravilla y es que tiene más números en radioactivo.com que en el dial. Entonces ya uno empieza a decir, wow, la distribución es distinta. Si alguna vez han agarrado de Rock Show y se han dado cuenta cuando recibimos llamadas o mensajes, la gran mayoría, casi que un 60% son, hola Cami y Julio, estamos desde Manizales, hola Cami y Julio desde Cali, hola Cami y Julio desde Medellín, hola Cami y Julio, y nosotros, pero nosotros no tenemos el programa en Medellín, ese programa es solo local. Y lo estamos haciendo para Bogotá, y Bogotá tiene mala señal en radioactiva y por la séptima con 100, y después de la Calera, chao, moriste.
¿qué coño se está pasando entonces? Entonces, sí están llegando los clics de la persona que en verdad quiere, vamos a ir a estos dos pendejos y a las 5 de la tarde, radioactiva.com, y lo pone, que es el mismo sentarse al carro y mover el sintonizador. Entonces, tiene un futuro lindo que seguramente va a ser mucho más específico. La humanidad se ha manejado siempre así. Queremos algo muy específico, van todos a lo mínimo. No, siento que en tanto específico estamos perdiendo la humanidad, necesitamos globalizar las cosas. Vuelve. Es como respirar, es como la forma de respirar de todas las artes y las ciencias en el mundo, porque la ciencia también. Vamos a lo más específico, nos devolvemos. Vamos a lo más específico, nos devolvemos. Y así ha funcionado siempre. Y por algo tenemos hoy en día vinilos, gente que se mata por comprar nuevamente un tornamesa, como si existiera uno de los 70 funcional todavía, vamos a comprarlo, vamos a comprarlo. Y hasta radios retro venden hoy en día. Yo soy como, tampoco, bájenle a su rumba 2 puntos. Estoy claro, eso sí, para redondear la respuesta, que la forma de distribución va a cambiar, pero de que muera, o se acabe así como tan, hoy murió la radio. No. Sí, es cierto, Cami. Bueno, no, Cami, de verdad, muchísimas gracias por todo este tiempo, como unos 30 minutos si no estoy mal. No, bueno, gracias, muchas gracias, Cami, de verdad, de corazón. A ustedes, chicos, por ahí tenerme en cuenta para hablar un poquito de ñola varia, que me sale fácil, Sí. oiga. Y eh, no, nada, espero que algún día me quiten el trabajo. O les toque a Camilo Ramírez de jefe. De director. No, yo soy un jefe chévere, créanme que sí. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias por tu tiempo. No, no hay rollo, no hay de qué. Chao, chicos, un gusto. Bienvenidos a Sintonizando una nueva realidad. En este momento nos encontramos con Luis Carlos Guerrero, comunicador social y periodista egresado de la Universidad de La Sabana y actualmente host en Radioactiva 97.9 con 3 programas al aire. 1. El Correo de la Noche presentado de lunes a jueves de 8 p.m. a 12 a.m. 2. Tiempos de Música presentado los sábados de 2 p.m. a 6 p.m. y por último el Rock and Roll. Entonces, bienvenido Luis Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues primero a todos, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Bueno, para empezar y abordando un poco el tema principal, que son las adaptaciones que ha tenido la radio en medio de la pandemia, nos gustaría saber cuál ha sido tu proceso en Radioactiva durante el confinamiento. Suena rápido detrás de todo el trabajo que hay para mantener sobre todo pues el medio como la radio en unos tiempos difíciles como estos. Y en este proceso durante la pandemia, desde que empezó el asunto, pues, y hay un verbo muy mal usado en estos tiempos que es pues reinventarse, ¿no? Reinventar. Pero a la radio literalmente le ha tocado y de muchas formas, porque nosotros, y en este caso Radioactiva precisamente, pues es una radio comercial musical, es decir, que somos 80% eventos, conciertos, boletas, que estamos todo el tiempo moviéndonos entre una tarima y otra, y obviamente desde que empieza el encierro, pues, ok, vamos a buscar la forma de, primero, ¿cómo hacemos radio desde casa? Porque es que por más de que estuviéramos preparados en muchas cosas para transmitir desde muchos lugares, pues obviamente todo el proceso de poderte conectar desde tu casa empieza a ser muy distinto, tener los equipos necesarios, que el software de un lado se empate con el del otro. Pero digamos que eso fue al principio, porque ya poco a poco, al fin y al cabo, la radio sigue siendo compañía, ¿no? Y sigue siendo la idea de llegarte a tus oídos, a tu corazón, no importa el lugar donde estés. Y entre todo lo que tuvimos que hacer desde Radioactiva, pues hay que nivelar la balanza y dentro de lo malo, porque obviamente se extraña, por ejemplo, sentarse en la consola, porque hace parte del trabajo, eso es pilotear una nave, tú mismo como disc-jockey jugar con los efectos, con las canciones, con la música, con los sentimientos de la gente. Bueno, no jugar con los sentimientos de la gente, pero me refiero a saber qué canción poner, qué sonido necesita quien te está escuchando y todo eso, digamos que pues lo tienes bajo control tú y es el reto a diario de esa adrenalina de la radio, de estar tú en la consola y disparar los sonidos y demás. Pero por otro lado, también hay que verle el lado bueno y es que estamos guardados y nos ahorramos un montón de tiempo, ya no tenemos que desplazarnos a ninguna parte. Todo está demostrándose que se puede hacer desde casa y a medida que se va evolucionando, porque algo que está claro y que tenemos al menos muy presente es que el teletrabajo llegó para quedarse y que entre menos cerca, lastimosamente, estemos, pues obviamente esto terminará más rápido. Entonces, digamos que el proceso, como te lo digo, ha tenido que ser una balanza de un lado y del otro de decir cómo se sufre en el momento en el que yo no estoy manejando y dependo de alguien más, ese alguien más que también obviamente pues
hay que buscar el espacio para que descanse, no todo el tiempo tiene que estar una persona manejando una consola general. Pero por el otro lado, las partes buenas de quedarse en casa, de poder ahorrarse una cantidad de tiempo y sobre todo para buscar mucho más de dónde hacer radio. Hace falta el día a día, por supuesto, y sobre todo en programas en los que hacemos y demás de que tenemos que estar inspirados de imaginación por un lado de las cosas cotidianas y eso dejó de pasar en el sentido pues que dejamos de vernos entre todos, pero balancearlo, buscarle el lado bueno dentro de esta situación tan difícil que al fin y al cabo estamos viviendo todos, ¿no? Sí, claro, tienes muchísima razón. Y bueno, sobre ese proceso que tuvo Radioactiva para poder acoplarse al confinamiento, ¿cómo ha sido tu proceso personal en cuanto a pasar de estar en cabina a transmitir desde tu casa? Pues es raro, es muy raro porque, bueno, ya no, ya después de 8 meses de hacerlo desde casa la cosa empieza a normalizarse, pero en su momento hay que tener en cuenta que tienes vecinos, entonces ya no es la mismo la tranquilidad de estar en cabina hablando y presentando tus canciones y haciendo pues el ruido y sobre todo un horario como el que tengo yo en algunos de los programas que mencionabas, por ejemplo, de 8 de la noche a medianoche. La gente obviamente está o viendo Betty la Fea o durmiendo y pues tú hablándole a quien, bueno, de pronto te está oyendo, pero de pronto alguien no, y es tener en cuenta. Entonces, hay factores que empiezan a tenerse que pues, ver mucho más y que antes uno daba como por sentado. Y el proceso de Radioactiva como tal, yo creo que, claro, el golpe fue fuertísimo y sobre todo al nivel de tener que sacarnos de los eventos, eso a nivel personal, de lo que más extraño, encontrarme con la gente, ir a un concierto, traer bandas, entrevistar a los artistas, que sigue pasando a nivel virtual, pero nada como encontrarse con ellos, con los oyentes también, o sea, hacer el combo que al fin y al cabo vive detrás de la radio, que es música, es entretenimiento, es rock and roll en el caso de Radioactiva. Pero dentro de todo ya veníamos también trabajando un salto a nivel digital y muchos contenidos que estaban empezando a migrar a la parte digital. No todo lo estábamos haciendo al aire porque también queríamos mostrar y queremos todavía mostrar que hay otro tipo de contenidos tanto a nivel de audio como a nivel visual en la página web. Entonces los contenidos ya estaban buscando aterrizar en otra plataforma y en estos tiempos pues lo que hemos hecho es enlazar todo ese trabajo que de a poco pues está empezando a notar. ¿Cuál considera que es la estrategia del rock and roll para transmitir un partido teniendo en cuenta que no tiene un apoyo audiovisual? Del rock and roll. Sí, del rock and roll. Yo creo que eso sale desde una parte y es precisamente la esencia en la cual se ha parado siempre el rock and roll, que ya tiene más de 15 años al aire. Y es que el programa como identidad busca que se deje de sentir esa prepotencia que a veces se encuentra entre el televidente, el oyente y los comentadores y los narradores. A que hoy no estoy atacando a ninguno ni mucho menos, pero a veces pues se pierde esa conexión de cómo se ve el fútbol de la mejor manera y sobre todo en un país como este y es entre amigos. Entonces yo creo que aquel que busca el rock and roll o aquella que busca el rock and roll lo hace porque ahí se va a encontrar, claro, información muy seria, porque hay un equipo de periodistas deportivos detrás, pero también que lo vivimos como eso, en la sala de tu casa viendo un partido y no tenemos problema de gritarle al que no es, somos absolutamente llevados hacia un equipo, si juega la Selección Colombia somos hinchas de la Selección Colombia, claro, es obviamente en cuanto a periodismo y demás uno tiene que ser neutral y la idea siempre es pues bancarte si vas a ser el comentarista deportivo, es analizarlo, pero es que la identidad del rock and roll es precisamente lo contrario, es si juega Millonarios, nosotros somos hinchas del azul, si juega Santa Fe, aquí estamos con la camiseta puesta, entonces yo creo que le ganamos ese punto al no tener el televisor o el video o el partido encima, porque al fin y al cabo te estamos hablando como amigos. Y otra cosa que tiene que ver mucho también es el hábito de consumo, porque afortunadamente Colombia sigue siendo un país que dentro de los cambios que se ha realizado con la pandemia y de a poco con la salida otra vez de la gente a la calle, pues se nota que sigue siendo muy consumidora de radio. Entonces, no es grande el porcentaje que se puede quedar en la casa viendo un partido de fútbol y tampoco es grande el porcentaje que prefiere escucharlo en una emisora en la que, bueno, a narrar y, bueno, ¿y dónde está el buen humor? En un momento en el que lo necesitamos tanto, entonces el rock and roll precisamente aparece en ese punto, en decirle, venga para acá, vemos fútbol entre amigos, si está en un trancón, hágale, nosotros estamos peor, estamos en... Bah, y lo hacemos entre la familia, que al fin y al cabo es eso lo que vende como la idea del rock and roll. Bueno, Luisca, ahora cuéntanos de qué manera se crean contenidos sonoros a una audiencia que es un poco más visual. Pues yo creo que esto empata con la pregunta anterior en el sentido de hablar del hábito de consumo, porque por más que Radioactiva, como les contaba, ya está migrando a la parte digital y ahora muchas de las entrevistas que se hacen son a nivel audiovisual y ya los canales digitales están todos abiertos, incluso hay programas tanto de deportes como de música que ya tienen un horario regular, se está haciendo la conexión incluso con los programas en vivo, en la cabina o en la cabina en casa, pues, pero para que el oyente también se pueda conectar, porque al fin y al cabo
todo lo que pasa detrás de la radio y esa magia que se esconde detrás de una canción que suena, un efecto que dispara cuando es y todo lo que es recibir una llamada y demás, siempre llama mucho la atención. Entonces, hemos migrado y unido muchas cosas que, como te contaba, ya se venían trabajando. Y no solamente con Radioactiva, sino en una alianza en general dentro de las emisoras de Caracol Radio se están haciendo muchísimos más contenidos a nivel audiovisual, porque como lo dices, la gente obviamente, si antes no leía y ahora no escucha, pues hay que dejarle que vea perfectamente, ¿no? Y te lo empataba con la pregunta anterior por un tema de hábito de consumo también, porque aunque las nuevas generaciones se están volviendo, por supuesto, mucho más audiovisuales y es más de video, más del celular todo el tiempo, te digo que Colombia sigue siendo un país de hábito de consumo muy alto a nivel radial y somos muchos carros andando, mucha gente que todavía está conectada a las noticias, a la responsabilidad de un micrófono, pues, y un periodista al lado contándole cosas. Entonces, creo que la mezcla entre los dos todavía mantiene un nivel en que la radio sigue siendo un medio muy llamativo en el país, dentro de lo que te digo, y es que el hábito de consumo de los colombianos sigue manejándose mucho en radio, el del transporte público, el que todavía tiene que salir en el carro. De a poco está regresando ese hábito que estábamos olvidando porque pues en casa obviamente, y eso es algo muy triste, que dentro de todo en esa pirámide que tenemos, yo qué sé, Netflix, videojuegos, cualquier cantidad de planes que te inventes estando en casa, pues la radio lastimosamente ya empieza a perder un poco de protagonismo porque el oyente, el usuario, puede encontrar el contenido que quiere. Entonces el reto está básicamente en el locutor, en la emisora y en la marca ya como tal constituida, como lo es Radioactiva o digan lo que ustedes quieran, pues de mantener esa fidelidad con el oyente y sobre todo atrapar a estas nuevas generaciones que están buscando otro tipo de contenidos o al menos otro acceso a los contenidos. Bueno, y esto mismo que hablas y nos comentas, ¿cómo ves tú las audiencias de Radioactiva ahora? Pues es muy interesante que antes teníamos un nicho muy estructurado, ¿no? Entre los, ponle 18 a 35, era más o menos el rango en el que Radioactiva se movía, pero poco a poco y a raíz del cambio de dirección, porque desde hace un par de años ya estamos con Julio César Escobar, que trajo una idea que acopló muy bien con lo que queríamos la nueva generación que estaba, pues, o que está ahorita en Radioactiva, pero que además entendió algo y es que el oyente de Radioactiva es un oyente que siempre está buscando el sonido también clásico, que no le tiene miedo al sonido moderno, pero que si me vas a dar me vas a quitar la carne, al menos me das mañana carne molida, pasado carne en tiritas, no me la vas a quitar de un solo totazo. Y nunca se va a quitar. A lo que refiero es que la idea de mezclar lo que de verdad le gusta al oyente, pues llegó a marcar una identidad que ahorita tiene Radioactiva. Y ahí va a que el rango ahora creció mucho más, porque ahora tenemos personas que están entre los 15 y 17 años escuchando, entonces obviamente el tema de ustedes escuchan, si eres menor de edad, la responsabilidad de estar escuchando con un adulto, y volvieron muchísimas personas de las que crecieron con Radioactiva, a raíz de todo lo que pasó, de tantas canciones que volvieron, tantos artistas que de pronto se habían no olvidado, pero sí como guardado en el tiempo, empezaron a regresar generaciones más adultas que ya habían pasado por Radioactiva, a través de nuevos contenidos también, por ejemplo el reencuentro que hicimos por primera vez en la historia después de que tantos años habían pasado y el cast de Pies a Cabeza se juntó para hablar con Radioactiva. Es como empezar a buscar cosas que, ok, ya está, empieza a saturarse, ya volvió a saturarse el asunto, ya se volvió a llenar esto de todos hacemos reencuentros, los de Pasión de Gavilanes, los de Pies a Cabeza, los de sí, empieza a pasar de todo, pero es el reto constante de qué vas a ofrecer nuevo para atrapar nuevos oyentes y en Radioactiva está pasando eso y es que creo que la unión de lo que éramos ya los que estábamos, el rock and roll, el buen humor, el fútbol, los videojuegos, mezclados con esta nueva estrategia que trajo Julio César Escobar de música moderna, el rock and roll evolucionándose, obviamente mucho más contenido y concepto a través de las historias de la música. Entonces, mezclas todo eso y al fin y al cabo se expandió mucho más dentro de un momento tan complicado y todo lo que puede estar pasando, el nicho de oyentes de Radioactiva. Vale, Luisca, hablando de generar nuevo contenido en Radioactiva, ustedes al inicio del aislamiento preventivo realizaron una iniciativa nueva que era Cuarentena. Cuéntanos cómo fue ese proyecto audiovisual para llevarlo a cabo y cómo fue la recepción de las audiencias. Mira, eso fue, la verdad sea dicha, como en el momento pasaba y para quien de pronto no se ubica, marzo. Marzo empieza el tema a dispararse del COVID, ya se sabía obviamente que era un tema muy serio, pero a nivel de mundial explotó. Y fue un plan de contingencia que tuvimos que armar rápido, porque te lo digo, un día yo llegué del correo de la noche a las 11 de la noche a mi casa, 12, antes era de 7 a 10, y al día siguiente recibo una llamada que me dice, Luis Carlos, no puedes volver a la oficina por ahora. Entonces, desde ahí empieza el, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Porque claro, mi micrófono está allá, mis equipos están allá, me refiero, yo trabajo con los equipos de Radioactiva, ¿cómo instalo yo en mi casa
Entonces empezamos a armar muchos planes de contingencia y en esas reuniones de emergencia y entre todas las ideas que se puede tener, afortunadamente hoy en día la comunicación es mucho más fácil. Y me refiero a comunicación WhatsApp, comunicación urgente y comunicación inmediata, ¿sí? Porque en estas situaciones. Y la idea llegó a través del equipo digital de Radioactiva y de Pacho Cardona, del director del Gallo, que empezó a preguntarnos como desde nosotros, desde nuestra parte de talento y desde donde nosotros estábamos en cada uno de los programas y proyectos, qué podíamos ofrecer a Radioactiva como si fuéramos la marca que hoy empezaría a dar charlas en Internet. Y entonces, claro, empezamos a identificar los talentos de cada uno que teníamos en alguna otra área o que estábamos haciendo dentro de Radioactiva y podíamos compartirlo. Por este lado aparecieron técnicas de expresión oral, tuvimos hasta clases de coctelería con Pacho. Y la verdad que a los oyentes les gustó mucho por lo que te decía ahora, porque lo que pasa detrás de la magia de esa voz que escuchas a diario llama mucho la atención y sacarnos del contexto de estar sentados en una cabina o sentados en el micrófono para ofrecerte algo y además dejarte entrar a mi casa, pues siempre hemos sido como el amigo del oyente, más allá de obviamente el respeto y no nos conocemos, pero con ese respeto es que te trato yo como si fueras un amigo. Pues esta vez te abrimos las puertas de la casa y te abrimos las puertas de la casa para aportarte algo, para contarte cómo se hace un cóctel, para darte una clase de yoga, para hablarte de instrumentos, de cómo afinar una guitarra. Y creo que eso simplemente abrió las puertas de una familia que, como te decía, ya está conformada hace rato. Los oyentes lo recibieron muy bien. Incluso esta es la hora en que nos siguen llegando mensajes de cuándo hacen una clase de idiomas, cuándo repetimos una clase de podcast, queremos clases de dibujo con Peña. Entonces, creo que es como decíamos ahorita, el mal dicho de reinvención, pero a diario. Y aprovechando que el oyente de Radioactiva, pues, está tan pegado a la marca y aquel que llega nuevo también se pega porque tiene algo muy raro. Radioactiva es un imán muy extraño que va acumulando a quienes estamos cortados con esa misma tijera del amor a la música. Entonces creo que todo lo que nos hemos inventado hasta el momento va muy bien, sobre todo por la tristeza y, como decimos por ahí, la tusa de entender que los conciertos, como estábamos acostumbrados, y los eventos, que también era nuestro 90-80% del día a día, pues por ahora están en pausa, ¿no? Sí, claro. Y por otra parte, bueno, hablando de todas estas adaptaciones que ha tenido la radio, pues a través del tiempo, ¿tú cómo ves la radio en un futuro? Yo creo que la radio a futuro tiene que marcarse por un nivel presente, en el sentido de tenemos que recuperar algo que, por ejemplo, desde los programas que yo hago y me encanta, y creo que es algo ahí sí como le preguntan el toque secreto, pues no es tan secreto porque recuperar la confianza del oyente, en el sentido de si el oyente está ahí, pues dale lo que quiere, darle otra vez el protagonismo que en su momento los oyentes iban perdiendo, y me refiero a si me pides una canción, si estás ahí embolatado estudiando y quieres escuchar y estás conectado a Radioactiva, pues hay que poner atención a esas voces. Si te están recomendando una banda, si de pronto llega un sonido nuevo, el oyente quiere que su banda la conozcan en Radioactiva, dale la oportunidad. Entonces yo creo que es pensar en que el protagonismo tiene que ser 100% del oyente, obviamente sin olvidar la responsabilidad que tenemos de todos los contenidos que se presentan, y todo tiene que ver con que si no lo haces, pues el oyente va a seguir buscando lo que ya está haciendo. Tú ahora puedes ir a un Spotify, a un Deezer, a buscar la canción que quieres, puedes ir a cualquier canal a buscar la historia en un podcast, puedes escuchar el programa que te perdiste ayer, tu programa favorito, sea el que sea de la radio, lo encuentras también en Internet. Entonces, algo que tiene la radio y que siempre lo va a tener es que por más que tú tengas el acceso a la música y demás, el trabajo de quien está detrás del micrófono también es tratar de jugar con el ambiente, el clima, el momento, la situación, contarte algo y mandarte una canción que tal vez tú no la habrías encontrado, no porque no la te guste o no porque no la quieras, sino porque no la conozcas, simplemente porque pues estás en otra cosa. Entonces la responsabilidad está ahí, en acompañar y darle ese protagonismo y sobre todo darle en serio el sentido de pertenencia con la emisora y con la marca, porque si no, tarde que temprano, por más de que la responsabilidad y el trabajo está en yo te doy la canción que tú necesitas cuando la quieres sin que lo sepas, pues tú igual puedes ir a buscarla y puedes seguir buscando listas, y la radio ya empezó a migrar incluso a nivel digital. Spotify va a empezar a lanzar programas matutinos, por ejemplo, en los que tú oyes el contenido, oyes la noticia, oyes el cuento, al locutor, pero cuando cortan, Spotify te reproduce las canciones que tú quieres, no las que la radio te está poniendo, no las que el programa te está exigiendo. Entonces, a eso voy, a que si tú le das el protagonismo y el control de que el que quiera escuchar, pues aparte de que se banque tu cuento y tú le estés aportando algo, porque ahí está el secreto y la responsabilidad que tenemos es nosotros, aporte algo. Porque si yo me siento a decirte, aquí llega esta canción que la hace tal banda, pues eso lo puede hacer una máquina. ¿Qué vas a aportar y cómo vas a defender al oyente? Creo que ahí, si mezclas esas dos, la radio sobrevive, porque, pues al menos hablando a nivel de Colombia, aquí seguimos siendo un país muy consumidor de radio.
muy consumidor de radio, porque es que a veces la burbuja crece y crece, pero ahí siguen estando los mismos que creen que Spotify, todos tienen acceso a Spotify y resulta que no. Y resulta que don Pedro sigue escuchándome a mí en el Rock and Roll desde las 8 hasta las 10 de la noche y sabe que después llega el correo porque a él Spotify ni siquiera tiene las ganas de aprender a manejarlo. Entonces, tenemos todavía que bancar mucho al oyente de radio, al que le gusta el asunto, respetando la magia y dándole el protagonismo de poder manejar las cosas cuando se pueda a quien está detrás de los audífonos. ¿Ustedes en Radioactiva consideran importante el número de personas que escuchan los programas que no pueden los oyentes escuchar en la franja horaria, sino los que están en la página web? Claro, y sobre todo porque Radioactiva, al igual que muchas emisoras, es una marca de radio comercial. Es decir, que a nosotros nos miden con la vara de saber pues, si se vende o no. Es decir, a Caracol Radio, pues obviamente le genera un ingreso que algunos clientes pauten en diferentes emisoras. Y dependiendo de un sistema que se llama LCAR, pues las emisoras obviamente quedan en un puesto de audiencia. Dependiendo de eso es que te califican claramente de, uy, esta caída en este horario está muy difícil, aquí hay una subida, aquí tenemos un pico, hay que revisar qué está pasando acá. Uy, hubo un caso tremendo de buena audiencia, ¿qué pasó? Es que hubo un rock and roll con la selección. O sea, hay muchos niveles que te miden, pero en una radio como esta y como muchas otras marcas, háblese los 40, Oxígeno, Tropicana, donde la quieras ver en Caracol Radio, pues que son radios musicales y comerciales, se miden mucho en la vara de si estás bien ubicado, pues obviamente hay más clientes. Entonces, claramente siempre hay una responsabilidad. Y ahí sí, como yo siempre le digo tanto a mis alumnos como a las personas pues, con las que tengo el gusto de hablar con ustedes, es como cuando a uno le dicen, vamos a calificarlo cada 3 meses. En el colegio, trimestre, y vamos a ver las notas. Se le quedó la mitad en el alambre, alcanzó a pasar, cómo le fue, su horario está bien. Y es una presión constante de tú, como locutor, como disc jockey, seas solamente musical o tengas programa y hagas música como yo, o seas productor, el cargo que seas, pero tus horas tienen que demostrar que estás jalando la atención y que todavía estás manteniendo a las personas. Y así como miden al que escucha en radio, también miden al que escucha por la página web. Entonces, la verdad es que obviamente nosotros no es que digamos, prefiero que me escuches en el radio, no. Nosotros con que estés conectado con Radioactiva es lo que se necesita y lo que queremos, sea desde TuneIn, desde tu celular con radio, desde un FM, que te estés al lado de Caracol oyendo, como sea, pero la idea es que nos escuchen porque al fin y al cabo todo lo están midiendo. Bueno, Luisca, ya pues eso era todo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista y contarnos un poco el proceso de Radioactiva en esa nueva normalidad. En verdad, para mí, un gusto cuando quieran hablar de radio, hablar de las generaciones futuras que son ustedes que tienen que salvar el asunto, nunca perder la fe y nunca perder sobre todo las ganas de trabajar en un mundo tan bonito. Sobre todo, y lo vuelvo a decir, Colombia es un país que sigue respetando mucho la radio y donde la radio también respeta mucho al oyente. Hay que saber buscar en dónde y hay que mantenernos para que no caiga, al revés, para que el volumen siga subiendo.